En este viaje a Egipto, un destino muy esperado, tenemos planeado conocer sus principales atractivos turísticos. Por ello, decidimos quedarnos un par de semanas para poder conocerlo con detenimiento y por nuestra cuenta. Y es que no sabemos si el clima será agotador, si podemos comprar las entradas sin anticipación, entre otros factores. Te cuento que esta aventura la iniciamos en Alejandría, por lo que si deseas saber los requisitos para ingresar a Egipto, pasajes y lugares imperdibles, te recomiendo ver el primer video. En este, continuando en Luxor, visitaremos los lugares de culto más antiguos del mundo, los templos de Luxor y Karnak. Y empezamos un nuevo día aquí en Egipto. El día de hoy toca ir al templo de Luxor. Al templo de Luxor, y pues solamente caminando vamos a llegar porque son unas cuadras donde nos estamos hospedando. Es bastante céntrico porque ahí está la estación de tren, ahí está el templo de Luxor a unas cuadras y pues también se puede caminar hasta Karnak. Como comenté en el video anterior, la ciudad de Luxor, ubicada sobre Tebas, capital de Egipto durante el periodo Imperio Nuevo, cuenta con dos zonas, East Bank y West Bank. El lado oeste del Nilo lo mostré al visitar el Valle de los Reyes y demás templos funerarios. Ahora recorreremos los puntos más importantes de la zona este, visitando grandiosos templos, los cuales no son como se cree, es decir, un lugar para ir a rezar. Por el contrario, para los egipcios constituían una morada terrenal a sus dioses. Es así que, por ejemplo, en donde nos encontramos el templo de Luxor es considerado como un complemento meridional del gran templo del dios Amón en el complejo de Karnak. Y es por ello que a un extremo de la avenida de las Esfinges, la cual conecta a ambos templos, se aprecian esfinges con cabeza de carnero, el animal sagrado de dicho dios. Aunque actualmente interrumpida por carreteras, esta avenida o dromos tenía una longitud de 2,7 kilómetros, rodeada de más de 1000 esfinges, las más próximas al templo de Luxor con cabeza de humano. Por otro lado, te comento que este era en realidad un camino procesional usado en el festival de Opet, en donde los sacerdotes transportaban las barcas de la tríada tebana, el dios Amón, su esposa Mut e hijo Honsu. Esto desde Karnak hasta el templo de Luxor, en donde permanecía un tiempo para luego retornar por el río. Con tarjeta, así es que chévere. En total están 180 libras egipcias. El templo de Luxor es uno de los mejores conservados del antiguo Egipto, habiéndose realizado aquí diferentes prácticas religiosas durante más de 3400 años, ya que si bien se cree que su construcción fue impulsada por Amenofis III y ampliada principalmente por Ramsés II, otros faraones añadieron ciertos elementos hasta la época tolemaica. Es así que los templos solían construirse desde adentro hacia afuera, siendo lo más antiguo la parte de al fondo. Antes de entrar al recinto, un gran obelisco de 25 metros te dará la bienvenida. Y es que estos simbolizaban un rayo de sol petrificado, siendo ubicados en la entrada de los templos y usualmente en parejas. No obstante, el segundo obelisco de aquí actualmente se encuentra en París. Esto se debe a que en 1827 el rey de Francia pidió apoyo militar a Egipto para invadir Argelia, pero ante la oposición de los británicos y otomanos, el gobernador de Egipto, para congraciarse, donó en realidad los dos obeliscos de este templo, los cuales encajarían perfecto en la famosa Plaza de la Concordia en París. Esto como símbolo de hermandad, sin alusiones a los monárquicos ni republicanos, ya que en el centro de esta plaza, que en su momento se llamó de la Revolución, se ubicó la guillotina por la que llegaron a pasar más de 2000 personas, entre ellos el rey de Francia, Luis XVI, María Antonieta, entre otros. Finalmente, a pesar de que solo un obelisco fue trasladado, es entendible cómo con el pasar de los años hay un incremento de protestas en Egipto por la devolución de objetos de valor arqueológico ubicados en Europa u otros lugares. Algo
Algo que era de esperarse en un templo tan importante son los colosos del faraón constructor Ramsés II, quien a su vez también ordenó grabar en el pilono principal escenas victoriosas contra los hititas en la batalla de Kadesh. Esto debido a que las luchas contra los enemigos se relaciona con el significado de estas puertas, al no solo ser un acceso al mundo de los dioses, sino también un cierre de seguridad para impedir el ingreso del caos al mundo divino. Y es que desde el Imperio Nuevo, periodo de mayor esplendor, era usual que los templos presenten un pilono de entrada como ese, un patio columnado, una sala hipóstila y un Sanctam Sanctorum. Como aquí, que al atravesar el ingreso se aprecia una columnata que forma parte de la corte de Ramsés II con sus estatuas colosales, resaltando las entronizadas de granito negro, aunque también la mezquita de Abu Aga, construida sobre las columnas antiguas del templo de Luxor. Se cree que este era el único lugar al que el pueblo tenía acceso durante las procesiones religiosas. Y continuando con el recorrido, esta columnata conectará la corte de Ramsés II y la de Amenofis III. Con 7 columnas de 16 metros en cada lado, se muestran con decoraciones de escenas del Festival de Opet. A diferencia de la corte anterior, esta no está interrumpida por la mezquita, por lo que al apreciar todo el contorno de columnas papiriformes, se puede concebir mejor cómo fue este recinto en su época. También se observa una antecámara convertida en santuario por los romanos, en cuyas paredes se observan sus pinturas superpuestas a las egipcias. Y así hay más estancias como las que menciono por aquí, por lo que te invito a recorrerlas, ya que además el templo de Luxor, al tener un tamaño asequible, hace más placentero familiarizarse con sus recintos sin llegar a saturarse. Y estamos en este restaurante Al Zahabi Lane. Me parece que está dentro del Hotel Nefertiti. Está al frente de la Avenida de las Esfinges. Y pues vamos a pedir algo, si no es egipcio o lo que sea, pero estamos que sudamos. Este es tajín tradicional de pollo, el arroz árabe. Y este es moussaka, que lo probamos en Grecia. Creo que es un plato griego, pero tal vez hay como el tajín en diferentes regiones. Y al día siguiente decidimos ir a los templos de Karnak, ya que este complejo es mucho más grande, de 1 kilómetro de largo y medio de ancho. Por ello, aunque siempre nuestros recorridos los hacemos muy temprano para evitar altas temperaturas, el clima puede llegar a ser agotador. Por eso, aunque estaba algo cerca de nuestro hospedaje, fuimos en taxi. Recuerden que todos los precios e información adicional las dejaremos aquí en la descripción. Tenemos acá el costo de las entradas y si aceptaban tarjeta de crédito pagamos 220 libras egipcias y vamos a entrar. Para hablar sobre los orígenes de este lugar, debemos remontarnos a más de 4000 años atrás, cuando el faraón Intef II inició aquí las obras del templo de Amon-Ra, en un principio modesto, pero luego ampliado por varios faraones hasta llegar a ser durante el Imperio Nuevo el principal recinto de culto de Egipto y uno de los más espectaculares de la antigüedad, ya que además obtuvo el carácter de complejo, siendo catalogadas más de 200 estructuras, así que no por nada se le considera el segundo complejo de templos más grande del mundo. Así como Luxor, Karnak también presenta pilonos, solo que aquí se pueden encontrar hasta 10 de estos. El último en construirse fue el de la entrada, el más grande aunque inacabado, pudiendo haber tenido 40 metros de alto. Desde este punto, a medida que se ingresa te vas encontrando con construcciones más antiguas como lo comentamos. Como dato de este gran complejo, se cree que cerca de 30 faraones aportaron en algo en su construcción, como Tutmosis I, Hatshepsut, Ramsés II, entre otros. Asimismo, este lugar, que es un patio a cielo abierto, simbolizaría el homenaje a Ra, con su victoria de cada noche sobre el caos y la serpiente Apophis, su enemigo, a quien le sigue un nuevo amanecer. Aquí
Aquí también encontrarás la capilla de Seti, en donde se guardaban durante el resto del año las barcas de procesión de la tríada tebana, es decir, Amón, Mut, Honsu, que se empleaba en la festividad de Opet. Si bien es común hallar en templos egipcios una sala hipóstila, ninguna supera la de este templo, y hasta se dice que cuando los soldados de Napoleón la contemplaron, se encuadraron y presentaron armas en señal de admiración. Entre sus 134 columnas papiriformes, las 12 centrales son de unos 24 metros, a diferencia del resto de 15 metros. En ellas se encuentran relieves sobre la fundación de los templos, ofrendas del dios Amón y cartuchos de nombres de faraones. Desde aquí, las estancias serán más sencillas y antiguas, ya que como comentamos, las construcciones se iniciaban desde el interior, por lo que se aprecia el intento de los faraones en superar a su predecesor. Entonces, luego de la sala hipóstila, continúa el segundo patio desde donde se llega al templo de Tutmosis III y hacia el sur al templo de Mut. Pero sobre lo que compartiré información es de los obeliscos hallados aquí, ya que estas construcciones muy características en los templos tenían una composición bastante interesante, ya que son construidos en un solo bloque de piedra, coronados por una pirámide que representaría la colina primigenia, y como un todo simbolizaban a los rayos de Ra. Esto probablemente debido a que Amón compartía características con Ra, por lo que era muy común que los faraones rivalicen en levantar sus obeliscos. Es así que en este complejo habían varios de estos monolitos erigidos por Tutmosis I, II, III, IV, Hatshepsut, entre otros faraones. Pero actualmente solo quedan en pie 2. Y es que, como leí en un artículo, muchos de estos pilares acabaron como adorno de plazas en Nueva York, Estambul y Europa, debido a la liberalidad de gobernantes egipcios, al igual que la rapiña de los occidentales. Por otro lado, un texto de la época de Amenofis III describía uno de los pilonos, que era la entrada principal, como una enorme puerta ante Amón-Ra, cubierta de oro y labrada con la imagen del dios en forma de carnero, no siendo igualado con ninguna otra obra anterior. Y tanto lujo podría entenderse al saber que este templo representaba para los egipcios el universo recién creado, reflejando la colina primigenia que emergió de las aguas del Nun, el caótico océano primordial. Es así que este lago artificial simbolizaría la creación del mundo, teniendo como función el purificar a los sacerdotes, esto previo a sus rituales diarios ante Amón. Aquí también se observa la escultura de un escarabajo sagrado de granito rosa, sobre el cual dicen que debes de dar 7 vueltas para que se te cumpla tu deseo. Como otro dato relacionado con esta época, se dice que en el siglo XI a.C. el poder se dividió entre los faraones en el norte y los sacerdotes de Amón en el sur, en Tebas, y fue uno de estos últimos que se ve representado en este coloso. Y bueno, tomaría demasiado tiempo en describir cada estancia de este grandioso complejo, por lo que solo me queda recomendar su visita, al igual que a otros muy interesantes también, como el templo de Abidos, el de Dendera, el de Edfu, que para nosotros destacaban mucho y estaban no muy lejos de Luxor. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Gracias por acompañarnos hasta este punto. No se olviden que aún continúan más lugares para conocer aquí en Egipto. Así que si te gustó este video, estos vlogs, la serie, el canal, no te olvides darle like, suscribirte, compartir con tus amigos y activar la campanita de notificaciones. Chao. Suscríbete.